Buenas tardes, mi nombre es Josmer Alberto Molina Hernández, soy estudiante de la carrera de Derecho. En esta oportunidad la materia de Derecho y Hidrocarburos, impartida por el profesor Carlos Austo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es la internacionalización petrolera, eh, en cuanto a lo que nos refiere a nuestro país Venezuela, el origen, lo que fue el futuro de la OPEP y la evolución histórica del petróleo en Venezuela. Empezamos hablando de lo que ha sido un poco la historia del petróleo en Venezuela. Nos vamos sus inicios, que fueron incluso en 1878, desde que los indígenas ya lo conocían, y ya sabían o ya tuvieron conocimiento de qué era el petróleo, pero en 1908 ya era conocido, ya incluso se empezó a promover, o incluso se empezó a explotar, por así decirlo, más. En 1914 comienza el auge del petróleo en Venezuela, es decir, comienza su explotación en gran magnitud. Incluso pues se tiene inicio desde que la primera actividad petrolera, la primera industria petrolera fue pues, la petrolera del Táchira, la cual tenía una capacidad de 15 barriles diarios, y pues fue como decirlo en los inicios. De ahí, desde este momento, desde finales del siglo XIX hasta la presente fecha, pues ha tenido muchos altos y bajos a lo que ha sido la actividad petrolera, que siempre es lo político económico de nuestro país, ya que pues es la principal fuente de dinero, pues por así decirlo. El primer desarrollo de industria, el primer desarrollo de industria petrolera en Venezuela comenzó a principios del siglo XX, cuando el presidente aprueba el Código de Minas de 1904, donde se le autorizaba a este otorgar y administrar las concesiones sin necesidad de la aprobación del Congreso. Esto quiere decir de que el presidente del Estado, es decir, el presidente de la República, tenía la libertad de dar diferentes concesiones a diferentes empresas, las más que todo siempre fueron empresas extranjeras, sin ningún tipo de control del Congreso, como decir, vamos a dar un permiso, pero no, el Congreso no tenía nada que ver allí, él decidía y hacía lo que pues, le daba opciones o le daba concesiones a diferentes empresas sin la autorización del Congreso. Pero pues, ¿por qué radicaba siempre en que se le daba la concesión a diferentes países o a terceros o a países internacionales? Y era que estos pues contaban con la calidad de trabajo, es decir, maquinaria, experiencia laboral y primeramente pues el recurso económico para explotar y pues hacer los grandes pozos petroleros que se conocían. Eh, en 1960 se crea la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la cual pues nace con la necesidad de regular o de tener un control sobre pues, el precio justo y las ventas justas del petróleo, de la cual Venezuela pues fue miembro. Y de ahí pues han venido surgiendo muchas cosas, como fue la creación de Petróleos de Venezuela, o lo que conocemos como PDVSA, como la principal empresa estatal de petróleo, y pues por mediante ellos se conocían filiales, pero casi siempre pues se manejaba de manera con recursos de terceros. Venezuela pues era uno de los principales países productores de petróleo, y de los exportadores pues era el número uno, pero pues en diferentes épocas de la historia pues ha tenido sus altos y bajos. Pero en 2001, con la llegada del presidente Hugo Chávez, se promulga la ley de hidrocarburos, la cual siempre se mantiene, y se dice que pues para poder trabajar con el petróleo va a tener siempre el control del gobierno, es decir, no el presidente iba a decir o iba a decir sobre la atribución de las concesiones, sino también tenía que ir con el Consejo, con la Asamblea Nacional, porque pues allí lo dice, o sea, tienen que tener como una serie de permisos, esto por allí. La historia de la internacionalización de Venezuela, la internacionalización del petróleo nace con la necesidad de, pues, primero de que se cayeron las ventas del petróleo y del crudo, pues se vio la necesidad de crear o de buscar la manera de erradicar alguna refinería, lo que era fuera de los territorios venezolanos, y pues el PDVSA, por así decirlo, logra, o el Estado venezolano logra, eh, el poder trabajar con 7 empresas, entre ellas en varios países como los Estados Unidos, las Antillas Neerlandesas, y varios otros países por allí. La creación de la OPEP, ¿la OPEP qué es? Es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Qué trata la OPEP? Se trata de una organización permanente e intergubernamental que no va directamente pues, sobre un gobierno, sino que son varios países productores de petróleo que se unieron entre sí para poder dilucidar lo que eran los términos o las condiciones de las ventas y de los precios justos del petróleo, es decir, para que todo existiera un precio justo y ellos tuvieran todos un
como decir, un precio estable para los diferentes países, en los cuales pues, participaron en un principio 7 países, en los cuales estuvo Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Venezuela. Pero pues ellos no querían de que ninguno de estos países tuviera la sede principal de lo que es la OPEP, la cual está ubicada en Austria, en Viena específicamente. Ellos hacen 2 sesiones al año donde deciden, como decir, los altos y bajos de los petróleos, donde deciden varios puntos específicos de la industria petrolera. Muchas gracias.